Vamos a hablar de un tema necesario, urgente, que merece la pena generar conciencia. Históricamente a los llamados locos se los encerraba, ¿no? Desmanicomialización. Palabras difíciles, pero que necesitamos hablar para que todos nos podamos entender. Y hoy está con nosotros Luciano Grasso, que es director nacional de Salud Mental. ¿De qué se trata esta nueva ley y cuáles son los progresos de la nueva ley de salud mental? Bien, bueno, buenas tardes. El agradecimiento porque, como bien decías al principio, es un tema que es muy importante plantearlo a nivel comunidad, ¿no? Y que sea debatido. Nosotros tenemos una ley nacional de salud mental que es de vanguardia y que debemos decir con orgullo que es reconocida internacionalmente y que plantea que las personas con padecimientos mentales deben ser tratadas tratando de garantizar sus derechos. Esto, en lo que tiene que ver con el sistema de salud, implica un cambio en la modalidad de abordaje, que va más allá del cambio de modalidad de abordaje porque es un cambio de paradigma. Es decir, para desmanicomializar, que es difícil la palabra y más difícil aún es llevarlo adelante, es necesario que, además de la decisión del Estado en todos sus niveles para cambiar el sistema de salud, es necesario un cambio a nivel cultural y social, porque la lógica manicomial, que lleva más de un siglo y que está muy arraigada, plantea un imaginario social que cree que el loco es peligroso y que por lo tanto debe estar encerrado. Bueno, esto ha ido cambiando y hoy entendemos que el manicomio, en primer lugar, no da respuestas desde lo científico-técnico, pero además vulnera derechos. Entonces es necesario cambiar ese modelo por un modelo en el que se garantice que la persona con padecimientos mentales, aún los trastornos mentales severos, garantizándole todos los cuidados que necesita, pueda vivir en comunidad, ¿no? Bueno, eso también es una cuestión cultural, como decías vos, porque antes el loco de la familia, o si había alguien que estaba un poco por el borde, se lo encerraba en la piecita del fondo, ¿no? Digo, esto, o se lo tenía escondido, nadie sabía. Y tiene que haber un cambio cultural, porque eso está arraigado. Es muy difícil desembarazarse de la cultura que uno lo pare, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Porque está bien, la ley se aplica, pero ¿cómo empezamos a integrar a aquellas personas que no tienen la misma línea de raciocinio que tiene el ordinario de los seres humanos? No vamos a ir a la normalidad, pero el ordinario en el que nos manejamos. Bueno, creo que hay que trabajar en distintas líneas. Por un lado, nosotros tenemos un problema que fue el que fuimos a dialogar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la gran cantidad de personas que hoy en nuestro país, así como sucede en la mayoría de los países de la región, están internadas en hospitales psiquiátricos, que han sido internadas porque en algún momento tuvieron alguna descompensación, alguna crisis y esa familia no supo qué hacer. O no tuvo los recursos. O no tuvo los recursos o la información para saber cómo actuar frente a ese familiar o qué condiciones se debe generar para que ese familiar esté contenido, y hoy permanecen internados después de años o en algunos casos décadas. Sí, abandonados prácticamente, pero ¿no? ¿qué falla en el sistema, perdón, Juan, qué es lo que falla en el sistema de los manicomios o de los psiquiátricos, donde una persona, como decís vos, que puede tener una crisis, que puede tener severos ataques de pánico, por ejemplo, tenga que estar, no mezclado, pero sí en el mismo lugar donde hay otro tipo de enfermedades mucho más severas? ¿Qué es lo que falla en el sistema? Porque además quedás estigmatizado. No, vos estuviste en el Borda, vos estuviste en el Pereira. Debería cambiar todo, o sea, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado, Cuando uno lee la nueva ley, y pensamos hacia futuro, los centros van a ser diferentes, ¿no? Sí, ambulatorios. Así es. En primer lugar, lo que debemos garantizar es que las personas que tienen padecimientos mentales tengan tratamientos ambulatorios, es decir, que sigan viviendo en comunidad. Cualquier problema de salud mental puede tener una estrategia de tratamiento que es ambulatoria. Hay momentos en donde la persona tiene una crisis. Pensemos en otro problema de salud crónico como diabetes o hipertensión. Cualquier persona que tiene diabetes o hipertensión tiene un tratamiento y vive su vida cotidiana en la medida en que estén garantizados esos tratamientos. Ahora, puede tener una descompensación, una situación de crisis que amerite incluso una internación. En salud mental debería pasar lo mismo, y esa internación debe ser en un hospital general, como sucede con algún otro problema de salud, y debe ser lo más breve posible hasta que la persona se compense y luego continuar el tratamiento
en la comunidad. ¿Qué pasa con los psiquiátricos? ¿Se terminan? Los psiquiátricos deben ir transformándose hasta su sustitución definitiva, lo plantea la ley. Claro. Es decir, y esto no se puede hacer de un día para el otro. Tenemos que ver cada una de esas personas que tiene una historia de vida, que ha perdido las habilidades para la vida cotidiana después de años o décadas internadas, que probablemente no tenga dónde vivir, no tenga experiencia laboral, Sí, o si la tuvo fue hace mucho tiempo, no tiene familia, y hay que ir generando una estrategia terapéutica para cada una de esas personas. En algunos casos deberá vivir en una casa de medio camino, ir a un centro de día, tener sus controles farmacológicos o de tratamiento psicológico, pero en comunidad. Y para eso hay que ir transformando el sistema, ¿no? Eso te iba a decir, tenemos que ir terminando, pero es importante no solamente a nivel salud, porque también a nivel jurídico y en otros ámbitos, si la sociedad está preparada para tener un sistema integrado para cualquiera de los eventos que pueda surgir a partir de un enfermo psiquiátrico. Así es, y para eso también el sistema de salud tiene que cambiar, y los centros de salud del primer nivel de atención y los hospitales generales, en donde hay trabajadores y profesionales de salud que no son especialistas en salud mental y que históricamente se creyó que no tenían incumbencia en problemas de salud mental, porque el paradigma ha dividido lo biológico y lo mental. Entonces se consideraba que el que tenía un problema mental solamente no lo atienden. No lo atiende el psiquiatra o el psicólogo. No bueno, en algunos casos sí, otros no, y esto es lo que también estamos trabajando, generando capacitación y formación con las universidades para que los próximos médicos y psicólogos y trabajadores sociales, independientemente de la especialidad que tengan, entiendan que la persona somos seres integrales, claro, desde lo biológico, lo psicológico y lo social, y que tienen que también intervenir, y eso también es prevención, porque si se detecta a tiempo un problema de salud mental, por más que no lo haga un psicólogo o un psiquiatra, estamos previniendo posibles descompensaciones y crisis y complicaciones en los problemas de salud mental. Muchas gracias, Luciano. Gracias a ustedes. Ya estamos. Muy interesante. Bastante, hay mucho que trabajar como sociedad y son cosas que van evolucionando, ¿no? Y que se necesitan, ¿no? Para los derechos de todos.